¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Introducción general, la idea clave de por qué las cebras no tienen úlcera. Este libro, aunque a primera vista parezca un tratado de biología o neurociencia, es en realidad una exploración profundamente humana sobre el sufrimiento cotidiano, sobre esa tensión interna que se ha vuelto casi la norma en nuestras vidas. Y todo parte de una comparación tan sencilla como poderosa: las cebras, a pesar de vivir rodeadas de depredadores, no tienen úlceras. Nosotros, en cambio, sí. ¿Por qué? La respuesta que da Robert Sapolsky es tan reveladora como incómoda, porque las cebras solo activan su respuesta al estrés cuando hay un peligro real presente. Escapan del león y, si sobreviven, vuelven a pastar como si nada hubiera pasado. Su cuerpo se enciende solo cuando hace falta, y se apaga inmediatamente después. Nosotros, en cambio, nos estresamos por cosas que no están ocurriendo en este momento. Por lo que podría pasar, por lo que no pasó, por lo que creemos que los demás piensan de nosotros, por lo que no controlamos. Nuestra mente ha evolucionado para anticiparse, para preocuparse, para imaginar escenarios. Y eso, aunque nos hace humanos, también nos enferma. El libro entero gira en torno a esta idea: el estrés crónico, silencioso y sostenido en el tiempo, puede destruir el cuerpo tanto o más que una enfermedad grave. No porque el estrés sea malo en sí mismo, sino porque está diseñado para actuar durante minutos. No durante años. Sapolsky, con un estilo cercano y accesible, va capítulo a capítulo mostrando cómo ese estrés mal gestionado afecta cada sistema del cuerpo: el corazón, el sistema inmune, el aparato digestivo, el cerebro, la memoria, el sueño, el crecimiento, el deseo, el placer. No hay rincón del cuerpo o de la mente que no se vea tocado por este desgaste lento e invisible. Y lo más duro es que muchas de estas enfermedades no son causadas por virus ni por bacterias, sino por cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos. Pero este no es un libro pesimista. Es un libro que, al final, nos devuelve el poder. Porque si el estrés es en gran parte psicológico, entonces hay margen para intervenir, para cambiar, para aprender a manejarlo. No a eliminarlo del todo, porque eso es imposible y tampoco sería sano, sino a evitar que se apodere de nosotros. Y eso es lo que hace tan valioso este texto, que no solo explica el mecanismo biológico, sino que lo conecta con nuestras emociones, nuestros vínculos, nuestra cultura y nuestras decisiones cotidianas. Nos recuerda que el cuerpo responde a lo que sentimos incluso cuando no lo decimos. Y que si vivimos con el sistema de emergencia encendido todo el tiempo, pagaremos un precio. Pero también nos enseña que podemos construir otras formas de estar en el mundo. Con más calma, con más conciencia, con más compasión hacia nosotros mismos. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Es, en el fondo, un recordatorio de que nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir, sí. Pero también para vivir, y que parte de nuestra tarea consiste en aprender a apagar esa alarma interior cuando ya no hace falta. Volver a pastar después del susto. Como hacen las cebras. Capítulo 1. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? El libro arranca con una pregunta tan curiosa como reveladora: ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Una cebra vive en la sabana, rodeada de depredadores, siempre atenta a posibles amenazas. Si un león aparece, se activa una respuesta automática: correr, huir, sobrevivir. En ese momento, su cuerpo entra en estado de emergencia. El corazón se acelera, la sangre se redistribuye a los músculos, se liberan hormonas como la adrenalina o el cortisol. Toda su energía se canaliza hacia una sola cosa: escapar del peligro. Pero si la cebra logra salvarse, todo vuelve a la normalidad. Su cuerpo se calma, las hormonas se disipan, y sigue pastando como si nada. Su sistema de estrés se activa solo cuando es necesario, y se apaga cuando la amenaza desaparece. Es una respuesta puntual, eficiente, adaptativa. Y es por eso que las cebras no desarrollan úlceras. Los humanos, en cambio, somos otra historia. Nuestro sistema de estrés biológicamente no ha cambiado demasiado respecto al de una cebra. Está diseñado para responder a amenazas físicas inmediatas. Pero el problema es que nosotros activamos ese sistema por cosas que no están ocurriendo en este momento. No nos persigue un león, pero sí una factura pendiente, una discusión no resuelta, un futuro incierto, un jefe hostil, una mirada que nos incomoda.
Pensamos, anticipamos, rumiamos, y eso basta para que el cuerpo interprete que está en peligro. El corazón se acelera, los músculos se tensan, el cortisol sube. Pero no hay nada que resolver físicamente. Solo estamos sentados, atrapados en nuestros pensamientos. Ahí está la gran diferencia, las cebras solo se estresan por lo que les pasa, los humanos por lo que podrían pasarles. Y esa capacidad para imaginar escenarios, para recordar lo que nos hirió o proyectar lo que tememos, es una bendición evolutiva. Y una condena fisiológica. Porque cuando el estrés se vuelve crónico, es decir, cuando el sistema de emergencia está encendido casi todo el tiempo, el cuerpo empieza a sufrir. Se desgasta. El cortisol, que en pequeñas dosis puede ser útil, se vuelve dañino. Afecta al corazón, al sistema digestivo, al sistema inmunológico, a la memoria. Se convierte en una especie de veneno lento que va debilitando poco a poco el organismo. Y ahí es donde aparecen las úlceras, la hipertensión, la diabetes, la ansiedad, el insomnio. Lo irónico es que nuestro cuerpo responde al estrés con una lógica ancestral, prepararse para luchar o huir. Pero nuestros problemas modernos no se resuelven a puñetazos ni corriendo más rápido. No hay forma de luchar contra una hipoteca o de huir de una deuda emocional. El cuerpo se activa para una guerra que nunca llega. Y eso, con el tiempo, nos enferma. Sapolsky no culpa a nadie por esto. No dice que seamos débiles ni exagerados. Al contrario, nos recuerda que este desajuste entre el cuerpo que tenemos y el mundo que habitamos es una consecuencia de nuestra propia evolución. Somos la única especie capaz de construir realidades complejas, estructuras sociales, narrativas personales. Y también somos la única especie capaz de estresarse por un error que cometió hace 5 años o por algo que quizá nunca ocurra. Pero no todo es derrota. El primer capítulo también sienta las bases para una idea central del libro: podemos aprender a reconocer cuando estamos encendiendo innecesariamente nuestro sistema de alarma. Podemos empezar a distinguir entre los peligros reales y los imaginados, entre lo que podemos controlar y lo que no. Podemos, en definitiva, aprender de las cebras. No se trata de vivir sin pensar, ni de ignorar nuestras emociones, ni de pretender que todo está bien. Se trata de recuperar el control sobre ese interruptor que tantas veces dejamos encendido por inercia. De darnos cuenta de que el cuerpo solo quiere protegernos pero necesita que le enseñemos cuándo bajar la guardia. Al cerrar este primer capítulo, Sapolsky no nos ofrece soluciones mágicas. Solo nos lanza una invitación poderosa: vivir con más conciencia, entender cómo funcionamos, y empezar a relacionarnos de otro modo con nuestras preocupaciones. Porque las cebras no tienen úlceras y tal vez nosotros tampoco deberíamos tenerlas. Capítulo 2: glándulas, carne de gallina y hormonas. Si en el primer capítulo Sapolsky nos explicaba por qué el estrés crónico es un problema específicamente humano, en este segundo nos mete en las entrañas de ese problema. Nos lleva a conocer el sistema que lo regula, lo provoca y lo alimenta. En otras palabras, este capítulo es una especie de viaje al centro del cuerpo, al laboratorio interno donde se fabrica la respuesta al estrés. Todo empieza en el cerebro, claro. Cuando algo nos asusta, nos amenaza o simplemente nos preocupa, el cuerpo responde con una precisión asombrosa. Se activa una cadena de señales biológicas que implican al sistema nervioso y al sistema endocrino, como si se tratara de una gran orquesta que entra en acción en cuanto el director levanta la batuta. Y el director, en este caso, es una pequeña pero poderosa estructura llamada hipotálamo. El hipotálamo es como el radar del cuerpo. Está constantemente monitoreando lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Si percibe un peligro, aunque sea simbólico, lanza una señal a otra glándula que está justo debajo, la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria. La hipófisis, por su parte, envía una orden a las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones. Y ahí empieza el desfile de hormonas. Lo primero que liberan las suprarrenales en una situación de estrés es adrenalina, la hormona del sobresalto, la que nos prepara para la acción inmediata. Es la que acelera el corazón, dilata las pupilas, eleva la presión arterial y nos hace sudar. Es la responsable de que sintamos ese temblor en las piernas, esa tensión en los hombros, esa sensación de que el cuerpo está listo para algo grande. Después llega el turno del cortisol, que actúa más despacio pero con efectos más duraderos.
El cortisol libera glucosa en la sangre para asegurar energía inmediata, suprime funciones no esenciales como la digestión o el sistema inmune, y le dice al cuerpo que debe priorizar la supervivencia a toda costa. Es como una señal que dice, ahora no es momento de reparar, de crecer, ni de pensar en el futuro. Ahora hay que resistir. El cuerpo, en esencia, entra en modo guerra. Lo fascinante es que todo este proceso se activa con una rapidez extraordinaria. Basta con una idea, una noticia, una interpretación amenazante, para que esta cadena hormonal se ponga en marcha. Y esa eficiencia es, a la vez, una de nuestras mayores fortalezas y una de nuestras peores trampas. Cuando el sistema funciona bien, es una maravilla. Imagina que estás cruzando la calle y ves un coche acercándose a toda velocidad. En ese instante no hay tiempo para pensar, tu cuerpo salta hacia atrás, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, te salvas. Todo gracias a ese sistema. Pero si ese mismo sistema se activa cada vez que piensas en el trabajo que odias, en la hipoteca, en tu imagen frente a los demás, en todo lo que no has logrado, entonces el cuerpo se desgasta. No está hecho para sostener esa activación constante. Una de las cosas más interesantes que cuenta Sapolsky es que el estrés moderno rara vez requiere una respuesta física. Ya no vivimos en la sabana, no necesitamos pelear ni huir de depredadores. Pero el cuerpo sigue creyendo que sí. Y esa es la raíz del problema. Liberamos glucosa, pero no la usamos. Se acumula. El corazón se acelera, pero no hay carrera. Se agota. Suprimimos el sistema inmune, pero no hay herida que curar. Y así, poco a poco, el cuerpo se daña por dentro. Además, esta respuesta no es neutral. Está profundamente influida por nuestras emociones, nuestras historias, nuestros hábitos. Lo que para uno es una amenaza real, para otro puede ser solo un contratiempo. Y sin embargo, ambos cuerpos reaccionan como si estuvieran bajo ataque. Porque el sistema de estrés no distingue entre realidad y percepción. Solo responde. Sapolsky también hace un apunte curioso y revelador sobre la piel de gallina, esa reacción aparentemente inútil que aún conservamos. En animales, erizar el pelo sirve para parecer más grande y asustar al enemigo. En nosotros, ya sin pelo, solo queda ese pequeño recordatorio de nuestra historia evolutiva. Y ahí está el punto, nuestra biología es antigua, pero el mundo que habitamos es nuevo. Y esa descoordinación tiene consecuencias. Este capítulo, más que técnico, es una lección de humildad. Nos recuerda que somos animales, sí, pero animales con una mente tan poderosa que puede disparar el cuerpo entero con solo imaginar una amenaza. Y que si no aprendemos a regular esa mente, el cuerpo pagará el precio. Así que el aprendizaje es claro, entender cómo funciona el estrés a nivel hormonal no es solo para médicos o científicos. Es una forma de conocernos, de saber cuándo estamos activando un sistema que no necesita estar encendido, de poder decirle al cuerpo, con conciencia y cuidado, tranquilo, no hay león. Capítulo 3, apoplejía, ataque cardíaco y muerte por vudú. El corazón late, incansable, unas 100.000 veces al día. Sube y baja la presión, se contrae, se relaja, mantiene en movimiento todo lo que somos. Es, en muchos sentidos, el órgano que sostiene la vida. Pero también es uno de los que más sufre en silencio cuando el estrés se vuelve crónico. Este capítulo es una advertencia, una explicación, y también un intento de entender por qué el sistema que debería protegernos puede acabar siendo el que nos destruye. El cuerpo está diseñado para activar el sistema cardiovascular en momentos puntuales de peligro. Si algo amenaza nuestra supervivencia, el corazón se acelera, los vasos se contraen, la presión sube, y todo se dispone para la huida o el enfrentamiento. Esa activación es útil, nos salva, pero solo cuando se apaga después de la amenaza. El problema empieza cuando el estrés no tiene forma ni duración clara. Cuando no hay un momento de, ahora sí, y, ahora ya pasó. Cuando el cuerpo vive en un estado constante de alerta como si todos los días fueran lunes, como si cada hora hubiera algo en juego. Ahí es cuando la maquinaria empieza a fallar. La presión arterial se mantiene alta durante demasiado tiempo. Las paredes de los vasos sanguíneos diseñadas para soportar la tensión brevemente comienzan a dañarse. Se vuelven más gruesas, menos flexibles, más vulnerables a la formación de placas. Y entonces aparece uno de los enemigos silenciosos más peligrosos de nuestra época, la hipertensión.
Un asesino discreto que avanza sin síntomas evidentes pero que va deteriorando todo a su paso. Y lo más inquietante es que muchas veces no nace de una causa concreta, sino del peso acumulado del estrés cotidiano, llegar a fin de mes, cuidar de alguien enfermo, no sentirse valorado, no tener con quién hablar. Sapolsky explica que este tipo de presión constante sobre el sistema cardiovascular no solo afecta a las arterias. También cambia la química del corazón mismo, lo hace más vulnerable a ritmos irregulares, a infartos, a fallos repentinos. Y en situaciones extremas donde el miedo o la angustia alcanzan niveles desbordantes puede incluso provocar una muerte súbita. Aquí es donde entra uno de los conceptos más desconcertantes del capítulo, la llamada muerte por vudú. No es una superstición ni una metáfora. Son casos reales documentados de personas que han muerto después de recibir una amenaza que creyeron inevitable. Personas que, por ejemplo, fueron malditas por una figura de autoridad dentro de su comunidad, y murieron en cuestión de horas o días. Lo que mató no fue la magia, sino la respuesta fisiológica extrema al terror. El sistema simpático se disparó tan violentamente que el cuerpo colapsó. Y aunque esto pueda parecer ajeno o folclórico, hay versiones modernas del mismo fenómeno, personas que mueren de un infarto tras recibir una mala noticia, o que colapsan en medio de un evento emocional muy fuerte. Porque el estrés no solo se siente. El estrés se imprime en el cuerpo, y si es lo suficientemente intenso, puede ser letal. Pero no hace falta llegar al extremo de la muerte súbita para ver el daño. El estrés crónico erosiona lentamente. No se nota de inmediato. Un poco más de presión aquí, una arritmia ocasional allá, un colesterol que sube, un pequeño coágulo que se forma. Hasta que un día ocurre algo irreversible, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, una obstrucción fatal. Lo más inquietante de todo esto es que, muchas veces, no hay una amenaza real en el presente. No estamos escapando de un incendio ni luchando por nuestra vida. Solo estamos atrapados en pensamientos, en proyecciones, en una rutina que nos presiona sin descanso. Pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo solo reacciona. A pesar de todo esto, Sapolsky no nos deja sin herramientas. Nos recuerda que hay maneras de desactivar esta cadena. El ejercicio regular, por ejemplo, no solo mejora el estado físico, también reduce la presión arterial, mejora el ritmo cardíaco y ayuda a disipar el exceso de adrenalina. Aprender a respirar, meditar, dormir mejor, hablar con alguien, poner límites, incluso reír. Todo eso actúa como un freno natural a un sistema que, de otro modo, estaría siempre en marcha. Este capítulo es, en esencia, un llamado a cuidar del corazón más allá de lo físico. A entender que la vida moderna puede ser una fuente constante de activación y que si no aprendemos a bajar el volumen, pagaremos el precio. Porque el estrés no es una emoción pasajera. Es una carga biológica, y cuando se vuelve constante, no solo nos cansa, nos rompe por dentro. Capítulo 4. Estrés, metabolismo y cómo liquidar nuestra cuenta bancaria. Cuando hablamos de estrés, solemos pensar en nervios, ansiedad o dolores de cabeza. Pero rara vez lo asociamos con el metabolismo, con el azúcar en sangre o con la grasa que se acumula en el abdomen. Sin embargo, el vínculo entre el estrés crónico y los desajustes metabólicos es profundo, constante y, en muchos casos, devastador. En este capítulo, Sapolsky nos invita a imaginar el cuerpo como una cuenta bancaria energética, donde cada decisión que tomamos, o cada preocupación que sostenemos, supone un ingreso o una retirada. El problema es que, bajo estrés constante, estamos retirando recursos a lo loco, muchas veces sin tener ni idea de que lo estamos haciendo. Cuando percibimos una amenaza, el cuerpo entra en modo emergencia. El cerebro lanza señales a través del sistema nervioso y endocrino para que el corazón lata más rápido, los pulmones se expandan con mayor frecuencia y el hígado libere glucosa en sangre. Todo se moviliza para responder a una crisis que, en teoría, necesita una solución física: correr, pelear o huir. En ese contexto tiene sentido que se libere energía. Pero el problema llega cuando ese estrés no se debe a un depredador real, sino a una factura impagada, una relación tensa o el miedo a perder el empleo. Ahí el cuerpo se prepara para una batalla que nunca ocurre. La glucosa que se libera en la sangre, en lugar de utilizarse para mover los músculos, queda circulando sin rumbo.
El páncreas responde liberando insulina que guarda ese exceso de azúcar en las células. A largo plazo, esa sobrecarga acaba generando resistencia a la insulina, una condición previa a la diabetes tipo 2. Y lo peor es que, en lugar de ayudarnos a sobrevivir, este mecanismo nos enferma silenciosamente todos los días. Además, cuando estamos estresados, el cuerpo no solo moviliza glucosa, también degrada proteínas musculares para transformarlas en combustible. Es como si el organismo, en su afán por tener reservas rápidas de energía, empezara a devorarse a sí mismo. Esto debilita los músculos, compromete el sistema inmunológico y genera una especie de autocanibalismo fisiológico. Estamos desfondando nuestra cuenta interna para cubrir gastos que ni siquiera existen en la realidad inmediata. Pero no queda ahí. El estrés crónico altera la forma en que comemos y lo que elegimos comer. Sapolsky señala cómo el cortisol, la hormona reina del estrés prolongado, estimula el apetito y nos empuja a buscar alimentos ricos en grasas y azúcares. El cuerpo, tras la falsa alarma de una amenaza, quiere reponer la energía que cree haber gastado, aunque no hayamos hecho ningún esfuerzo físico real. Esto genera un círculo vicioso: más estrés, más hambre, más comida rápida, más grasa almacenada, especialmente en la zona abdominal, que es la más peligrosa desde el punto de vista metabólico. Lo más triste es que muchas personas comen no por hambre real, sino por ansiedad. El acto de comer se convierte en una forma de calmar un malestar interno que no sabe cómo expresarse. La comida pasa a ser un refugio, una anestesia momentánea frente a una tensión que no se resuelve. Y ese patrón de conducta alimentado por el estrés acaba teniendo consecuencias graves: obesidad, colesterol alto, inflamación crónica y enfermedades cardiovasculares. Sapolsky también introduce aquí un matiz social importante. No todos sufrimos el estrés de la misma manera ni en las mismas condiciones. Las personas con menos recursos económicos, que viven en la incertidumbre constante, son mucho más propensas a sufrir este tipo de estrés metabólicamente destructivo. La pobreza no solo duele emocionalmente, sino que enferma a nivel fisiológico. El cuerpo, en estas circunstancias, interpreta la inseguridad y la inestabilidad como una amenaza permanente, manteniendo los sistemas de alarma activados día y noche. Y ese desgaste, sostenido en el tiempo, tiene un precio altísimo. En definitiva, este capítulo nos muestra cómo el estrés se mete hasta la cocina de nuestro organismo, manipulando cada uno de los sistemas que gestionan la energía y el equilibrio interno. Nuestro cuerpo, diseñado para responder a emergencias breves y concretas, no está preparado para vivir en un estado de alarma constante. Y cuando lo forzamos a hacerlo, pagamos con problemas metabólicos, enfermedades crónicas y un agotamiento que no se nota por fuera, pero que va carcomiéndonos por dentro. El mensaje es claro: si no aprendemos a reconocer y regular nuestro estrés, acabaremos vaciando nuestra cuenta metabólica sin darnos cuenta, y lo que es peor, creyendo que es normal vivir así. Capítulo 5. Úlcera, colitis y diarrea. El estrés no se limita a la mente ni al corazón. También tiene un impacto profundo en una parte de nuestro cuerpo que, aunque muchas veces ignorada, sufre en silencio: el sistema digestivo. Este capítulo nos adentra en un terreno donde lo emocional se mezcla con lo visceral, literalmente. A lo largo de la historia, se ha dicho que el estómago es nuestro segundo cerebro, y no es casual. Cuando estamos nerviosos, lo sentimos en las tripas: mariposas, nudos, retortijones. Es una respuesta primitiva, una especie de reflejo que conecta directamente lo que sentimos con lo que pasa en nuestras entrañas. Sapolsky explora aquí cómo el estrés crónico puede alterar profundamente el funcionamiento gastrointestinal, causando desde molestias leves hasta enfermedades graves como úlceras, colitis ulcerosa o síndrome del intestino irritable. Durante mucho tiempo, se creyó que las úlceras eran el resultado directo del estrés. No se tenía una explicación más allá de la observación clínica: las personas que vivían con mucha presión o angustia parecían desarrollar lesiones dolorosas en el estómago o el duodeno. Más adelante, se descubrió que muchas úlceras estaban asociadas a una bacteria, Helicobacter pylori, lo que cambió completamente el enfoque médico. Sin embargo, Sapolsky nos recuerda que la historia no acaba ahí. Aunque esa bacteria esté presente, no todas las personas que la albergan desarrollan una úlcera. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? La respuesta, como siempre, apunta al estrés.
El estrés crónico debilita las defensas del cuerpo y altera el equilibrio en la producción de ácido gástrico y mucosas protectoras. Imagina que el estómago es una olla a presión que se autorregula gracias a mecanismos muy precisos. Cuando el estrés entra en escena, esos mecanismos fallan, se produce más ácido del necesario, se reduce la protección de la mucosa y el entorno se vuelve hostil para los tejidos del propio estómago. En ese escenario, la bacteria encuentra el caldo de cultivo perfecto para causar daño real. Así, no es que el estrés sea la causa directa de la úlcera, pero sí crea el contexto ideal para que aparezca o se agrave. Pero la cosa no queda ahí. El intestino, ese largo y complejo tubo que se encarga de digerir los alimentos y absorber nutrientes, también se ve muy afectado por el estrés. Cuando vivimos bajo presión constante, el sistema digestivo entra en caos, el ritmo de los movimientos intestinales se altera, la producción de enzimas cambia y, en muchos casos, se desencadenan episodios de diarrea, estreñimiento o ambas cosas en ciclos interminables. Es lo que conocemos como colon irritable, una dolencia común, molesta y profundamente relacionada con la ansiedad. Sapolsky señala algo muy curioso: para muchos animales, evacuar en momentos de estrés es una estrategia adaptativa. Vaciar el intestino les permite ser más ligeros y rápidos si tienen que huir. En ese sentido, una diarrea inducida por el estrés tiene sentido biológico en la sabana africana. El problema aparece cuando los humanos replicamos esa respuesta frente a problemas como una discusión de pareja o una entrevista de trabajo. Nuestro cuerpo cree que necesitamos correr cuando en realidad solo necesitamos calmarnos. El estrés también puede afectar el apetito. En algunas personas lo inhibe por completo, en otras, lo dispara de forma descontrolada. Ambas reacciones son respuestas del cuerpo a una percepción de amenaza. Comer demasiado o no comer nada son formas distintas de expresar que algo dentro de nosotros está fuera de equilibrio. Otro aspecto fascinante que se menciona en este capítulo es la conexión directa entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago. Este canal de comunicación permite que lo que sentimos en la cabeza se refleje en el estómago, y viceversa. No es extraño que las personas con ansiedad crónica sufran constantemente de acidez, indigestión, gases o cólicos sin una causa aparente. El cuerpo grita lo que la mente no puede procesar. En definitiva, Sapolsky nos muestra que el sistema digestivo no es simplemente una fábrica de procesamiento de alimentos, sino un escenario donde el estrés deja su huella de forma profunda y persistente. Las úlceras, la colitis, los trastornos digestivos funcionales no son solo problemas médicos, son también síntomas de una tensión prolongada que muchas veces ignoramos o normalizamos. Aprender a cuidar el aparato digestivo no pasa solo por lo que comemos, sino también por cómo vivimos. Respirar, reducir el ritmo, poner límites, dormir mejor y aprender a soltar preocupaciones puede ser tan importante como elegir una dieta equilibrada. Porque al final, como nos recuerda Sapolsky, muchas de nuestras enfermedades no nacen en lo que hacemos, sino en cómo sentimos lo que nos pasa. Capítulo 6. El enanismo y la importancia de las madres. En este capítulo, Sapolsky nos lleva a un terreno más delicado, más emocional si se quiere, donde el estrés no solo enferma, sino que interrumpe el desarrollo mismo de la vida. Nos habla del enanismo por estrés, un fenómeno que parece sacado de una historia trágica pero que es muy real. Y lo hace para ilustrar cómo el estrés crónico no solo afecta a adultos agobiados por la rutina o por la economía, sino también a los niños, incluso a aquellos que deberían estar en la etapa más libre y protegida de la existencia. El enanismo por estrés no es un trastorno genético ni una enfermedad rara. Es una condición médica en la que el cuerpo de un niño deja de crecer a causa de un entorno emocional hostil o extremadamente estresante. No hablamos de desnutrición ni de pobreza extrema en términos alimenticios, sino de algo más sutil y a la vez más devastador: la falta de afecto, la inseguridad constante, el miedo permanente. Lo que ocurre, explica Sapolsky, es que el cuerpo de estos niños percibe el entorno como un lugar peligroso, impredecible y hostil. Y cuando el cuerpo se siente amenazado de forma prolongada, la biología entra en modo defensivo. Se inhibe la producción de hormonas del crecimiento, el apetito se desvanece, el sueño se interrumpe. El organismo prioriza la supervivencia pero no el desarrollo. Como si dijera, no es momento para crecer, es momento para resistir.
El crecimiento se convierte en un lujo que el cuerpo no se puede permitir cuando el entorno emocional está en ruinas. Sapolsky cuenta casos documentados de niños en instituciones donde, a pesar de estar alimentados y cuidados desde lo físico, no recibían afecto, ni contacto humano cálido, ni estimulación emocional. Y aún así, dejaban de crecer. Lo más sobrecogedor es que, cuando eran trasladados a un entorno estable, con figuras afectivas presentes, con abrazos y atención, empezaban a crecer de nuevo. Como si el cuerpo, por fin, entendiera que ya no tenía que estar en alerta, que podía volver a invertir energía en convertirse en lo que estaba destinado a ser. Lo más impactante de este fenómeno es que no se trata solo de casos extremos. Muchos niños en entornos familiares disfuncionales con tensiones constantes, gritos, desprecios, o simplemente con ausencia emocional, pueden manifestar señales fisiológicas similares: retraso en el crecimiento, alteraciones hormonales, problemas inmunológicos, insomnio crónico. Todo esto es un recordatorio de que el cuerpo escucha lo que vive el alma, incluso cuando ésta aún no sabe ponerlo en palabras. Pero el capítulo no se queda solo en la infancia. Sapolsky utiliza este fenómeno como un ejemplo extremo de algo que nos afecta a todos: la idea de que el estrés crónico, sostenido en el tiempo, nos impide desarrollarnos. No solo en el sentido físico, sino también en el emocional, intelectual y relacional. Cuando vivimos bajo tensión constante, dejamos de crecer como personas. Dejamos de imaginar, de explorar, de arriesgarnos, de confiar. Nos encerramos en un modo de supervivencia que reduce la vida a lo básico, y eso, a la larga, también nos achica por dentro. El mensaje profundo de este capítulo es que el estrés no solo daña, también retrasa, detiene, sabotea. Y que muchas veces lo que más necesitamos para crecer no es una dieta perfecta ni una rutina estricta, sino un entorno donde nos sintamos seguros, vistos, sostenidos. La importancia de las madres, como indica el título, no se refiere solo a la madre biológica, sino a cualquier figura que ejerza ese papel nutritivo, alguien que nos ofrezca estabilidad emocional, que nos ayude a regular el caos del mundo, que nos enseñe que hay refugio en medio de la tormenta. Al final, Sapolsky no está hablando solo de hormonas, glándulas o ejes neuroendocrinos. Está hablando de cómo el amor, el cuidado y la seguridad afectiva modulan la biología humana. Cómo un entorno seguro puede restaurar incluso lo que parecía dañado. Cómo el cuerpo florece cuando el alma siente que puede respirar tranquila. Y en ese sentido, este capítulo, aunque duro, es también profundamente esperanzador. Porque nos recuerda que no estamos condenados por nuestra biología, y que el entorno, el cariño y la seguridad pueden revertir incluso las heridas más profundas. El crecimiento, en todos los sentidos, necesita espacio, calma. Y un poco de ternura. Capítulo 7. Sexo y reproducción. Hay un terreno donde el estrés se mete de forma especialmente silenciosa, pero con consecuencias profundas: el terreno de la sexualidad y la reproducción. En este capítulo, Sapolsky desvela cómo la maquinaria biológica que regula el deseo, la fertilidad y la capacidad de tener hijos es extremadamente sensible al entorno emocional, y cómo el estrés crónico puede desactivarla por completo. A simple vista podríamos pensar que el sexo y la reproducción son funciones separadas de lo emocional, como si fueran simplemente biología, instinto, química. Pero el cuerpo no funciona así. Está diseñado para priorizar la supervivencia sobre todo lo demás. Si el entorno se percibe como hostil o impredecible, si la vida parece una batalla diaria, el cuerpo interpreta que no es un buen momento para reproducirse. ¿Para qué traer hijos a un mundo que no parece seguro ni estable? Y entonces, sin que lo notemos, empieza a apagar interruptores. Uno de los primeros efectos del estrés crónico es la supresión del deseo sexual. En los hombres, los niveles de testosterona descienden. En las mujeres, la ovulación puede detenerse y los ciclos menstruales volverse irregulares o desaparecer. Es como si el cuerpo dijera: ahora no. Sobrevive primero, luego ya veremos. Esta respuesta tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. A lo largo de la historia, enfrentarse a una hambruna, una guerra o una persecución requería centrar todos los recursos en sobrevivir, no en reproducirse. Pero en la vida moderna, donde las amenazas son más abstractas, el estrés laboral, la presión social, las tensiones internas, este mecanismo se activa igualmente, con consecuencias menos visibles, pero igual de reales.
Sapolsky va más allá de los efectos físicos y nos habla también del impacto psicológico. El estrés crónico genera fatiga, desconexión, irritabilidad. Y todo eso se traduce en una menor intimidad, en la pérdida del deseo, en relaciones que se enfrían sin que ninguna de las partes entienda bien por qué. A veces no es falta de amor, sino un exceso de cortisol. Un cuerpo y una mente ocupados constantemente en lidiar con amenazas no tienen espacio para el juego, la complicidad ni el placer. Además, el proceso de reproducción en sí mismo puede verse afectado. El estrés puede interferir en la implantación del embrión, aumentar el riesgo de aborto espontáneo e incluso reducir la calidad del esperma. Son efectos invisibles, silenciosos, que muchas veces se diagnostican como infertilidad inexplicable, cuando en realidad lo que está fallando es algo tan básico como la sensación de seguridad en el cuerpo. Si éste no siente que puede relajarse, que puede confiar en el entorno, no va a invertir energía en crear vida. Una parte especialmente poderosa del capítulo es cuando Sapolsky habla de cómo el cuerpo humano, en estado de estrés prolongado, se vuelve conservador. A nivel energético comienza a restringir funciones que considera secundarias, la digestión, la reparación celular, la libido. Porque su prioridad es sobrevivir. No importa si la amenaza es real o imaginaria, externa o interna. Si el cuerpo percibe peligro, se prepara para resistir, no para amar, ni para crear, ni para concebir. Todo esto no significa que el deseo desaparezca por completo en épocas de estrés. Algunas personas, de hecho, buscan sexo como una vía de escape, como una forma de calmarse o de reconectar con algo placentero. Pero incluso en esos casos la respuesta sexual puede ser parcial, apagada, tensa. Como si el cuerpo respondiera a medias con una energía residual que intenta abrirse paso entre la niebla de la ansiedad. El mensaje de este capítulo es claro: el estrés no solo agota, también enfría. Enfría el cuerpo, enfría la mente, enfría el contacto humano. Y cuando se instala por mucho tiempo, puede afectar profundamente nuestra capacidad de vincularnos, de desear, de reproducirnos. Nos recuerda que el deseo no nace solo de lo físico, sino de una sensación de seguridad, de confianza, de espacio interno para el placer. Por eso, aprender a manejar el estrés no es solo una cuestión de salud mental o de prevención de enfermedades, sino también un acto de cuidado íntimo. Porque cuando logramos bajar el ritmo, recuperar la calma y sentirnos seguros, el cuerpo responde. Vuelve la libido, se restablecen los ciclos, florece el deseo. El cuerpo, si se le da la oportunidad, siempre está dispuesto a regresar al equilibrio. Solo necesita que le demos permiso para salir del modo supervivencia y entrar, por fin, en el modo vida. Capítulo 8. Inmunidad, estrés y enfermedad. El sistema inmunológico es una de las maravillas más complejas del cuerpo humano. Es un ejército en miniatura perfectamente organizado que patrulla nuestros tejidos en busca de amenazas, virus, bacterias, células defectuosas. Está siempre en alerta, siempre preparado para defendernos. Pero como cualquier ejército, necesita recursos, coordinación y momentos de descanso. Y lo que Sapolsky nos cuenta en este capítulo es que el estrés crónico actúa como un comandante caótico que da órdenes contradictorias, agota a las tropas y, con el tiempo, deja al cuerpo indefenso. Cuando sentimos una amenaza, el cuerpo activa su respuesta al estrés. Ya lo hemos visto, se libera adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, sube la presión y se moviliza energía. Esta respuesta está pensada para emergencias breves. Pero si se vuelve constante, empieza a interferir con funciones vitales, entre ellas, la inmunidad. En los primeros minutos de un episodio estresante, el sistema inmunológico puede incluso activarse ligeramente, como si se preparara para una posible herida o infección. Pero si el estrés se mantiene, si los niveles de cortisol permanecen elevados, entonces ocurre lo contrario: el sistema inmunológico se suprime. Lo que hace el cortisol en ese contexto es frenar la actividad de las células inmunitarias, reducir la producción de anticuerpos y, en general, mandar el mensaje de que defender el cuerpo no es prioridad ahora mismo. Es como si el organismo dijera: no gastes energía en eso. Ahora lo importante es sobrevivir a esta crisis. Pero si esa crisis no termina nunca, si vivimos con ese nivel de activación constante, entonces el sistema inmunológico entra en una especie de agotamiento silencioso.
Sapolsky lo explica con claridad: el estrés crónico no nos enferma directamente, pero nos vuelve más vulnerables. No es que el estrés te dé un resfriado, pero sí puede hacer que ese virus que estaba rondando, y que en condiciones normales tu cuerpo habría contenido sin problema, ahora encuentre una puerta abierta. Lo mismo ocurre con infecciones más serias, con la reactivación de virus dormidos como el herpes o el zóster, y con una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes. En estas últimas, el sistema inmunológico, ya desregulado, empieza a atacar al propio cuerpo, confundiendo lo propio con lo ajeno. Incluso en el terreno del cáncer, aunque no hay evidencia directa de que el estrés lo cause, sí hay estudios que sugieren que un sistema inmunológico debilitado por el estrés tiene más dificultades para detectar y destruir células anómalas antes de que se multipliquen. Uno de los hallazgos más impactantes que presenta Sapolsky es que las personas que viven bajo estrés constante, por motivos familiares, económicos, sociales o laborales, suelen tener una recuperación más lenta tras una cirugía, una vacuna menos efectiva o una mayor susceptibilidad a infecciones comunes. Y no se trata de una sensación subjetiva de estar mal, sino de efectos medibles, biológicos, observables. Además, el estrés también afecta al sistema inmunológico de forma indirecta, a través de los hábitos que muchas veces lo acompañan. Las personas estresadas duermen peor, comen peor, se mueven menos, fuman más, se aíslan. Todo eso, sumado al impacto fisiológico del estrés, crea una tormenta perfecta para que la salud se deteriore con el tiempo. Hay algo profundamente simbólico en todo esto: el sistema inmunológico es nuestro gran defensor, y sin embargo, cuando vivimos bajo amenaza emocional constante, somos nosotros mismos quienes le atamos las manos. No porque queramos, sino porque nuestro cuerpo, confundido por las señales del entorno, prioriza sobrevivir al estrés inmediato por encima de protegernos del daño a largo plazo. Este capítulo nos recuerda que cuidar de nuestra salud inmunológica no se trata solo de tomar vitaminas o evitar el frío. Se trata, sobre todo, de crear un entorno interno y externo donde el cuerpo no tenga que estar todo el tiempo en modo defensa, donde pueda sentirse seguro, en equilibrio, con energía suficiente para hacer su trabajo silencioso, pero vital. Reducir el estrés no es un lujo ni una cuestión de bienestar emocional, es una necesidad biológica. Cada vez que logramos calmar el cuerpo y la mente, estamos dando permiso a nuestras defensas internas para volver a funcionar como deben. Y eso, en estos tiempos, es quizás una de las formas más poderosas de autocuidado. Capítulo 9. Estrés y dolor. El dolor es una experiencia universal. Todos lo hemos sentido en alguna forma, desde un golpe en la espinilla hasta un corazón roto. Pero el dolor no es solo una reacción física, es también una construcción compleja que involucra la mente, el cuerpo, las emociones y, por supuesto, el estrés. En este capítulo, Sapolsky se sumerge en ese terreno tan delicado donde el estrés no solo puede hacer que el dolor duela más, sino que, en ocasiones, puede hacer que no duela en absoluto. La primera idea que nos presenta es sorprendente: en determinadas situaciones, el estrés puede bloquear el dolor. Lo hemos visto en películas y en la vida real. Un soldado herido en el campo de batalla que sigue corriendo. Una madre que levanta un coche para salvar a su hijo. En esos momentos extremos, el cuerpo libera una potente descarga de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, que reducen la percepción del dolor para permitir la acción inmediata. Es una respuesta adaptativa, una especie de anestesia interna que nos permite sobrevivir a situaciones críticas. Pero esa capacidad del cuerpo para bloquear el dolor solo funciona bajo ciertas condiciones. Cuando el estrés es agudo, intenso y puntual, puede producir esa analgesia momentánea. Pero si el estrés es constante, si se instala como una sombra que no se va, entonces ocurre lo contrario: el dolor se amplifica. Sapolsky explica que el dolor no se produce solo en el lugar de la herida. Se construye en el cerebro, donde se interpreta, se da sentido, se mide su intensidad. Y cuando estamos estresados, ansiosos o deprimidos, esa interpretación se vuelve más oscura, más pesada. Un dolor leve puede sentirse insoportable. Una molestia pasajera se convierte en una carga crónica. Es como si el cerebro dijera: no solo duele el cuerpo, también duele la vida. Esta conexión entre dolor y estrés es especialmente evidente en trastornos como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o el dolor lumbar sin causa física aparente.
En estos casos los exámenes médicos muchas veces no encuentran una lesión clara, pero el dolor es real, intenso, limitante. Lo que ocurre, dice Sapolsky, es que el sistema nervioso se ha vuelto hipersensible, como una alarma que suena incluso cuando no hay intrusos. Y el estrés crónico es uno de los grandes responsables de esa hipersensibilidad. También destaca cómo las personas que viven bajo estrés constante suelen tener menos tolerancia al dolor. Lo mismo ocurre con quienes han sufrido traumas emocionales importantes. La experiencia del dolor se intensifica porque el cuerpo y la mente ya están sobrecargados. Y cuando el umbral del estrés es bajo, el umbral del dolor también lo es. Todo duele más, todo pesa más. Pero hay una parte esperanzadora en este capítulo. Así como el estrés puede amplificar el dolor, también podemos usar la calma, el autocuidado y la conexión emocional para aliviarlo. Las personas que se sienten acompañadas, que practican técnicas de relajación, que encuentran sentido en lo que viven, tienden a experimentar menos dolor o, al menos, a manejarlo mejor. No porque el dolor desaparezca, sino porque cambia la forma en que lo perciben y lo enfrentan. Sapolsky también menciona cómo el entorno y las expectativas influyen en el dolor. El famoso efecto placebo, por ejemplo, es una prueba de que la mente puede modular el cuerpo. Si creemos que algo nos va a aliviar, muchas veces realmente lo hace. Y eso nos recuerda que la percepción del dolor no está grabada en piedra, es flexible, moldeable, influenciable. El mensaje final del capítulo es profundo y liberador. No todo el dolor se puede evitar, pero sí podemos transformar nuestra relación con él. El estrés crónico tiende a magnificarlo, a hacerlo más invasivo, más duro. Pero si aprendemos a calmar la mente, a soltar tensiones, a cuidar nuestras emociones, también podemos ayudar al cuerpo a llevar mejor sus dolores. El alivio no siempre está en una pastilla, sino en la forma en que habitamos nuestro cuerpo y en cómo lo acompañamos cuando duele. Capítulo 10. Estrés y memoria. La memoria es una de esas capacidades que damos por sentadas hasta que empieza a fallar. Recordar es algo tan cotidiano, tan automático, que rara vez nos detenemos a pensar cómo funciona, ni qué la alimenta, ni qué la sabotea. Pero en este capítulo, Sapolsky nos muestra algo inquietante: el estrés crónico tiene la capacidad de deteriorar la memoria, incluso de dañar físicamente las estructuras del cerebro encargadas de conservar nuestros recuerdos. Para entender esto, primero hay que saber qué papel juega el hipocampo, una pequeña estructura cerebral con forma de caballito de mar que es clave en la formación de la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo o vivimos una experiencia significativa, el hipocampo se activa, clasifica, organiza y almacena esa información. Es como un bibliotecario que ordena los libros de nuestra vida para que podamos volver a ellos cuando los necesitemos. Pero el hipocampo es también una de las zonas más vulnerables al estrés. Los altos niveles de cortisol, la hormona que se dispara cuando estamos bajo presión constante, lo afectan directamente. En pequeñas dosis, el cortisol puede incluso ayudar a que el hipocampo funcione mejor. Pero cuando se mantiene elevado durante días, semanas o meses, empieza a ser tóxico. Las neuronas del hipocampo se vuelven menos eficientes, algunas mueren y con el tiempo, esta estructura se encoge, literalmente. El resultado es una memoria que se vuelve borrosa, errática. No recordamos cosas simples, confundimos fechas, perdemos el hilo de lo que queríamos decir. Pero también fallamos en aspectos más profundos, no podemos concentrarnos, nos cuesta aprender cosas nuevas, o no somos capaces de distinguir lo importante de lo irrelevante. Es como si el cerebro estuviera intentando trabajar en medio de una tormenta con las luces parpadeando y los archivos empapados. El impacto del estrés en la memoria no se limita al hipocampo. También afecta a la amígdala, una estructura cerebral que se encarga de procesar las emociones, especialmente el miedo. Cuando estamos estresados, la amígdala se vuelve hiperreactiva. Y eso hace que recordemos con más facilidad las experiencias negativas, los errores, los peligros. Es una forma de protección. El cerebro nos dice, no olvides esto, podrías necesitarlo para sobrevivir. Pero si esa alerta se mantiene activa todo el tiempo, lo que ocurre es que empezamos a vivir atrapados en los recuerdos más oscuros, en lo que salió mal, en lo que nos asustó. Por eso, muchas personas que viven con estrés crónico desarrollan una visión del mundo más negativa, más temerosa.
No porque sean pesimistas por naturaleza, sino porque su cerebro, literalmente, se está entrenando para recordar el miedo más que la calma. El estrés reconfigura la memoria y con ella, la percepción de la realidad. En situaciones extremas como el trauma, este efecto puede ser aún más dramático. Hay personas que, después de vivir un evento traumático, no recuerdan nada de lo ocurrido, como si su cerebro hubiera desconectado para protegerlas. Otras, en cambio, lo recuerdan todo con una claridad abrumadora, pero lo hacen de forma repetitiva, intrusiva, incapaz de dejar atrás lo vivido. En ambos casos, el sistema de memoria se ve alterado por el peso del estrés. Pero este capítulo no se queda solo en el daño. También habla de la posibilidad de recuperación. El cerebro, como nos recuerda Sapolsky, tiene una capacidad asombrosa de regenerarse, de adaptarse, de reconstruirse. Incluso el hipocampo, que puede encogerse bajo el estrés crónico, puede recuperarse si cambiamos las condiciones del entorno. Dormir bien, hacer ejercicio, aprender cosas nuevas, meditar, reír, sentirnos seguros. Todo eso estimula el crecimiento de nuevas neuronas y ayuda a restaurar la memoria. La memoria no es solo una función cerebral, es la base de nuestra identidad. Somos, en buena parte, lo que recordamos. Y si el estrés borra, distorsiona o aplasta nuestros recuerdos, también afecta la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en que entendemos nuestra historia y proyectamos nuestro futuro. Este capítulo es, en el fondo, una llamada a cuidar la mente como un jardín. A proteger nuestros recuerdos como quien cuida fotos antiguas. A darnos cuenta de que cada momento de calma, cada pausa consciente, cada respiro profundo, es una forma de cuidar también la memoria. Porque cuando reducimos el estrés, no solo estamos ayudando al cuerpo a sanar, sino también al alma a recordar. Capítulo 11. Estrés y sueño reparador. Dormir debería ser el acto más natural del mundo. Cerramos los ojos, el cuerpo se entrega, la mente se apaga poco a poco y todo se reordena en silencio. Pero para muchas personas, esa escena idílica no ocurre. En su lugar, aparece el insomnio, los despertares constantes, los pensamientos que no se callan, el cuerpo que no se rinde. Y en este capítulo, Sapolsky nos muestra por qué el estrés es uno de los grandes ladrones del sueño, y cómo su efecto va mucho más allá de pasar una mala noche. Dormir no es simplemente desconectar. Es un proceso activo cuidadosamente orquestado por el cerebro que pasa por diferentes fases: sueño ligero, sueño profundo, sueño REM. Cada una cumple una función específica: reparar tejidos, consolidar la memoria, regular el estado de ánimo, procesar emociones. Pero para que ese proceso funcione, necesitamos algo fundamental: seguridad. El cuerpo solo se permite dormir profundamente cuando percibe que el entorno es seguro. Y ahí es donde el estrés entra como un saboteador silencioso. Cuando estamos estresados, el cuerpo interpreta que hay una amenaza presente o inminente. No importa si es real o imaginaria. El sistema nervioso simpático se activa, el cortisol se eleva, la mente se llena de pensamientos anticipatorios. Y en esas condiciones, el cuerpo no quiere dormir. No porque no lo necesite, sino porque no se lo permite. Es como si dijera: no puedes apagar la luz todavía, algo malo podría pasar. Así, nos quedamos atrapados en un estado de vigilancia que no cede, aunque estemos agotados. El estrés afecta al sueño de varias maneras. Puede hacer que nos cueste quedarnos dormidos, que nos despertemos a mitad de la noche sin poder volver a dormir, o que el sueño sea tan superficial que no descansemos. Incluso puede alterar la proporción entre las distintas fases del sueño, reduciendo el tiempo en fase REM, que es clave para procesar emociones y consolidar recuerdos. Y cuando eso se repite noche tras noche, el cuerpo y la mente empiezan a acumular una deuda de descanso que se vuelve insostenible. Sapolsky también explica que el sueño y el estrés forman un círculo vicioso. Dormir mal aumenta los niveles de cortisol al día siguiente, lo que a su vez incrementa la sensación de ansiedad y hace más difícil dormir la noche siguiente. Además, la falta de sueño debilita el sistema inmunológico, empeora la capacidad de concentración, altera el estado de ánimo y reduce el umbral del dolor. Todo eso hace que el estrés cotidiano se perciba como aún más abrumador. Así, lo que empieza como una mala semana de sueño puede convertirse en una espiral descendente de agotamiento, irritabilidad y desgaste.
Una parte muy interesante del capítulo es cuando Sapolsky menciona que no todas las personas responden igual al estrés en relación con el sueño. Algunas, cuando están bajo presión, duermen como troncos como si el cuerpo se rindiera por completo. Otras, en cambio, se convierten en centinelas de su propia ansiedad, incapaces de desconectar. Y también hay quienes pueden quedarse dormidos pero tienen sueños agitados, simbólicos, cargados de emociones reprimidas. Porque, al final, el sueño también es una forma en la que el inconsciente intenta procesar lo que no se resolvió durante el día. No se trata solo de dormir más, sino de dormir mejor. De permitirle al cuerpo entrar en ese estado profundo de restauración que solo se alcanza cuando la mente se aquieta. Y eso, muchas veces, requiere más que una buena almohada. Requiere cerrar ciclos, soltar preocupaciones, encontrar espacios de calma, crear rutinas que le digan al cuerpo, ya puedes descansar. Al final del capítulo, el mensaje es claro: dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Y si el estrés nos roba el sueño, entonces nos está robando también la energía, la claridad mental, la estabilidad emocional y, en última instancia, la salud. Recuperar el sueño es, por tanto, una forma de resistencia. Una forma de decirle al mundo, y a nosotros mismos, que merecemos descansar. Que no todo tiene que resolverse hoy. Que la noche también es un derecho. Capítulo 12. Envejecimiento y muerte. El envejecimiento, por mucho que lo queramos maquillar o disimular, es inevitable. Lo que no es inevitable, o al menos no del todo, es la forma en que envejecemos. Hay quienes llegan a la vejez con lucidez, energía y serenidad, y hay quienes se desgastan mucho antes de tiempo, como si el reloj biológico hubiera acelerado sin avisar. En este capítulo, Sapolsky pone el foco en uno de los protagonistas silenciosos de ese desgaste prematuro: el estrés crónico. Envejecer no es solo una cuestión de arrugas o canas. A nivel celular, el cuerpo va acumulando daño con los años, el ADN se va deteriorando, las células se dividen con menos eficacia, los sistemas de reparación interna empiezan a fallar. Es parte del proceso natural. Pero el estrés tiene la capacidad de acelerar ese desgaste, de empujar el cuerpo más rápido hacia ese punto donde las piezas dejan de encajar bien. Y lo hace a través de múltiples caminos. Uno de los más fascinantes y a la vez inquietantes tiene que ver con los telómeros. Los telómeros son estructuras que protegen los extremos de nuestros cromosomas, algo así como los plastiquitos que envuelven los cordones de los zapatos. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando se hacen demasiado cortos, la célula deja de dividirse o muere. Pues bien, numerosos estudios han mostrado que las personas que viven bajo estrés constante, ya sea por cuidar a un familiar enfermo, por vivir en pobreza, por atravesar un duelo prolongado, tienen telómeros más cortos que el promedio. Es decir, biológicamente han envejecido más rápido. Pero los efectos del estrés sobre el envejecimiento no se limitan a lo microscópico. Se manifiestan en la piel, en los huesos, en los órganos, en el sistema inmunológico, en el cerebro. Un cuerpo sometido a estrés constante tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, deterioro cognitivo, depresión. Y todas esas condiciones no solo restan años de vida, sino calidad a los años que nos quedan. Sapolsky también plantea una idea que da para pensar: cuánto de nuestra vejez es genética y cuánto es acumulación de desgaste ambiental y emocional. Cada vez hay más evidencia de que el entorno, cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo dormimos, cómo gestionamos nuestras emociones, tiene un impacto enorme en la velocidad con la que envejecemos. No podemos cambiar nuestros genes, pero sí podemos cambiar muchas de las condiciones que aceleran o frenan ese proceso. Otro punto poderoso de este capítulo es la relación entre estrés, soledad y mortalidad. Las personas que se sienten solas, que están desconectadas socialmente, que no tienen con quién hablar o compartir lo que les duele, tienden a morir antes. Y no por tristeza, sino por los efectos fisiológicos que esa soledad sostenida genera: aumento del cortisol, debilitamiento del sistema inmunológico, inflamación crónica. Morimos antes cuando dejamos de sentirnos parte de algo. Pero Sapolsky no se queda en lo sombrío. También señala que hay formas de revertir o, al menos, ralentizar estos procesos. El ejercicio regular, las relaciones afectivas estables, la meditación, el sentido del humor, el contacto con la naturaleza, la sensación de propósito.
Todo eso tiene un impacto real sobre el cuerpo. Incluso los telómeros, esos guardianes del envejecimiento celular, parecen responder positivamente cuando cambiamos nuestras condiciones de vida. No es magia, es biología al servicio de la esperanza. Al final, este capítulo nos invita a mirar la vejez no como un destino oscuro, sino como un tramo de la vida que puede vivirse con dignidad, si sabemos cuidar lo que importa. El estrés, cuando se vuelve crónico, nos roba tiempo, energía, memoria, salud. Pero no estamos indefensos, tenemos herramientas, tenemos opciones, y sobre todo tenemos la capacidad de escuchar al cuerpo antes de que grite. Envejecer en paz no es resignarse, es aprender a vivir de un modo que no nos desgaste antes de tiempo. Es soltar lo que nos envenena, abrazar lo que nos nutre y hacer del cuidado una forma cotidiana de resistencia. Capítulo 13. ¿Por qué es estresante el estrés psicológico? Hay algo que nos diferencia radicalmente de la mayoría de los animales y no es solo que tengamos pulgares o que podamos resolver ecuaciones, es que podemos imaginar el futuro. Anticipar, preocuparnos, darle vueltas a lo que podría pasar. Y aunque esa capacidad nos ha permitido construir civilizaciones, también nos ha regalado una de nuestras mayores fuentes de sufrimiento, el estrés psicológico. Mientras que una cebra se estresa si un león aparece y se relaja si logra escapar, nosotros podemos estresarnos solo con pensar en la posibilidad de perder el trabajo, en lo que pasaría si enfermáramos, en lo que otros piensan de nosotros. El estrés psicológico no necesita un desencadenante físico. Se activa con una conversación tensa, con una factura impagada, con un mensaje que no llega, con un recuerdo. Vivimos con la alarma encendida por amenazas que no están aquí, pero que sentimos como si lo estuvieran. Sapolsky explica que esta capacidad para imaginar escenarios futuros es evolutivamente reciente y que nuestro sistema fisiológico no está del todo adaptado para distinguir entre una amenaza real y una percibida. Es decir, nuestro cuerpo reacciona igual si estamos huyendo de un depredador que si estamos atrapados en un atasco pensando que llegamos tarde a una reunión. Se acelera el corazón, se libera cortisol, se tensan los músculos. Pero en lugar de correr o pelear, que es lo que el cuerpo espera, nos quedamos sentados, quietos, rumiando. Y ahí empieza el desgaste. Hay varios factores psicológicos que hacen que ciertas situaciones, aunque no sean objetivamente peligrosas, se vivan como profundamente estresantes. Uno de ellos es la falta de control. Cuando sentimos que no podemos hacer nada para cambiar lo que ocurre, el estrés se dispara. No importa tanto la gravedad del problema como nuestra percepción de que no podemos actuar. Y lo curioso es que esto no tiene que ver necesariamente con la realidad, sino con la forma en que interpretamos esa realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación de formas completamente distintas, una se angustia, la otra la atraviesa con calma. La diferencia está en el relato interno. Otro factor clave es la imprevisibilidad. El cerebro humano está diseñado para detectar patrones, para anticiparse. Nos sentimos más tranquilos cuando sabemos qué va a pasar, incluso si lo que viene no es ideal. En cambio, lo incierto, lo que no podemos prever, nos inquieta profundamente. Es como estar caminando por un pasillo oscuro sin saber si hay un obstáculo o no. El cuerpo se tensa, se activa. Y se mantiene así por tiempo indefinido. También influye la falta de apoyo social. Sentir que estamos solos frente a lo que nos amenaza hace que el estrés duela más. No tener con quién compartir una preocupación, no contar con alguien que nos escuche o nos sostenga, aumenta la carga emocional. Y no es solo un tema emocional, está demostrado que el apoyo social amortigua la respuesta fisiológica al estrés. Sentirse acompañado reduce la liberación de cortisol y protege al cuerpo del desgaste. Y luego está el peor de todos los escenarios, cuando sentimos que algo es incontrolable, imprevisible, y además estamos solos. En ese cóctel, el estrés no solo se dispara, sino que se vuelve más tóxico. Afecta más al sistema inmunológico, al corazón, al cerebro. Nos quita el sueño, nos agota, nos deja vulnerables. Sapolsky llama a esto una tormenta perfecta, donde los factores psicológicos se combinan para convertir una situación en una fuente de sufrimiento crónico. Este capítulo es también una invitación a tomar conciencia de cuánto depende nuestra salud del modo en que interpretamos lo que vivimos. No podemos evitar todas las situaciones difíciles, pero sí podemos entrenar nuestra forma de enfrentarlas.
No se trata de pensar en positivo, de forma superficial, sino de desarrollar herramientas internas, la flexibilidad cognitiva, la autocompasión, la capacidad de pedir ayuda, la aceptación de la incertidumbre. Lo más bonito de este capítulo es que, sin decirlo abiertamente, nos recuerda algo profundo: el estrés psicológico nace en la mente, pero también puede calmarse desde ahí. Cambiar la forma en que hablamos con nosotros mismos, lo que esperamos, lo que exigimos, cómo nos tratamos, puede marcar una diferencia real en cómo se siente y cómo reacciona el cuerpo. Así que, al final, el mensaje es simple y poderoso: el estrés psicológico existe porque somos humanos, porque pensamos, porque sentimos, porque imaginamos. Pero también somos los únicos que podemos intervenir en ese proceso con conciencia, con compasión y con herramientas que nos devuelvan la calma. Porque vivir no debería ser una amenaza constante, sino una posibilidad de aprender a estar en paz, incluso cuando el mundo es incierto. Capítulo 14. Estrés y depresión. La depresión no es simplemente estar triste. No es tener un mal día o sentirse desanimado por una mala noticia. Es un estado profundo, denso, paralizante. Es una forma de sufrimiento que se instala en el cuerpo y en la mente que altera la percepción del mundo y de uno mismo. Y, como nos muestra Sapolsky en este capítulo, el estrés crónico es una de las autopistas que puede conducir hasta ahí. Para entender esta conexión, primero hay que comprender que la depresión es una enfermedad con componentes tanto biológicos como psicológicos. No es un invento, no es debilidad, no es falta de voluntad. En muchas personas la depresión tiene raíces en alteraciones de los niveles de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Pero también está vinculada con factores externos, pérdidas, traumas, aislamiento, y, muy especialmente, con el estrés prolongado. Sapolsky describe cómo el estrés crónico, sostenido durante semanas o meses, puede alterar el equilibrio químico del cerebro. El exceso de cortisol afecta al hipocampo, que ya hemos visto que es clave para la memoria, pero también lo es para regular el estado de ánimo. Cuando el hipocampo se daña o se reduce por el exceso de estrés, su capacidad para modular la respuesta emocional disminuye. Y ahí es cuando empezamos a entrar en un terreno sombrío. El cuerpo comienza a responder como si estuviera en peligro constante, pero ya no con picos de ansiedad, sino con una especie de rendición biológica. La energía baja, el placer desaparece, el sueño se altera, el apetito se desordena. Y aparece esa sensación de vacío, de desesperanza, de que nada vale la pena. No es que uno esté simplemente triste, es que el mundo pierde color, el cuerpo se vuelve una carga y la mente se convierte en un eco permanente de pensamientos negativos. Una de las ideas más duras y más importantes que plantea Sapolsky es que la depresión puede entenderse como una respuesta del cuerpo cuando ya no hay escapatoria. Si el estrés nos prepara para huir o luchar, la depresión aparece cuando ni huir ni luchar parecen opciones viables. Es el modo en que el organismo dice, no puedo más. Se apaga, se retira, se encierra. Y esa retirada tiene raíces evolutivas: ahorrar energía, protegerse de más daño, desconectarse cuando el entorno es demasiado hostil. Es brutal, pero también profundamente humano. Otra conexión que destaca el autor es la relación entre depresión y indefensión aprendida. Ese fenómeno en el que, después de muchos intentos fallidos por cambiar algo, la persona deja de intentarlo. Como aquel perro de los experimentos de Seligman que, tras recibir descargas sin posibilidad de evitarlas, se tumbaba en el suelo y ni siquiera intentaba escapar cuando sí podía hacerlo. En las personas, esto se traduce en esa sensación de que nada sirve, de que haga lo que haga todo va a seguir igual. Y esa es una de las raíces más venenosas de la depresión. Sapolsky también habla de la culpa y la autocrítica que en muchas depresiones aparecen como protagonistas. El estrés constante no solo agota, también distorsiona. La mente empieza a generar interpretaciones cada vez más negativas de uno mismo, de los demás y del futuro. Y ahí se forma un bucle: cuanto peor nos sentimos, más nos culpamos; cuanto más nos culpamos, más sufrimos. Romper ese círculo es difícil, pero no imposible. Este capítulo, a pesar de su crudeza, también deja espacio para la esperanza. Porque si bien el estrés puede contribuir a la depresión, también es cierto que hay formas de prevenirlo y de tratarlo. El apoyo emocional, el contacto humano, la psicoterapia, el ejercicio físico, los tratamientos farmacológicos cuando son necesarios.
Todo eso puede ayudar a restablecer el equilibrio, a salir del túnel. Y sobre todo, Sapolsky insiste en algo esencial: la depresión no es una elección, no es una actitud, no es un defecto de carácter. Es una condición médica compleja, dolorosa, pero tratable. Y como tal, merece comprensión, cuidado y acompañamiento. No se combate con frases hechas, sino con presencia, conciencia y con paciencia. En definitiva, este capítulo nos recuerda que el estrés no solo enferma el cuerpo, sino que también puede oscurecer la mente. Y que parte del desafío como sociedad y como individuos es construir entornos donde el sufrimiento no se cronifique, donde la vulnerabilidad no se castigue, y donde cada persona tenga al menos una mano cerca cuando sienta que no puede más. Capítulo 15. La personalidad, el temperamento y el estrés. Cada persona reacciona al mundo de una manera única. Lo que para uno es un desafío estimulante, para otro puede ser una fuente de angustia insoportable. Mientras algunos viven con un umbral altísimo de tolerancia al caos, otros se descomponen con solo pensar en una entrega que se retrasa. Sapolsky, en este capítulo, se dedica a explorar esas diferencias individuales, y sobre todo, a intentar entender por qué algunas personas son más vulnerables al estrés que otras. La pregunta de fondo es tan simple como compleja: ¿nacemos predispuestos a estresarnos más? ¿O es el entorno el que moldea esa sensibilidad? Y como ocurre a menudo en este libro, la respuesta no se reduce a un solo factor. Es una danza entre la biología y la experiencia, entre los genes y la historia personal. Por un lado, hay un componente claramente biológico. Desde muy temprano en la vida, incluso en bebés, se pueden observar rasgos de temperamento. Algunos recién nacidos son más inquietos, más reactivos, más sensibles a los ruidos, a los cambios, al tacto. Otros son más tranquilos, se adaptan mejor, lloran menos. Y eso no es aprendizaje, todavía no hay cultura ni lenguaje ni crianza, es pura predisposición. El sistema nervioso de cada cual viene cableado con un nivel distinto de excitabilidad y reactividad. Pero esa predisposición no es una condena. El entorno tiene un peso inmenso en cómo se desarrolla ese temperamento. Un niño con alta sensibilidad puede crecer con serenidad si está rodeado de adultos que saben contenerlo, acompañarlo, enseñarle a regularse. En cambio, el mismo niño, en un entorno caótico, puede volverse ansioso, hipervigilante, retraído o agresivo. Es decir, no es solo lo que traemos al nacer, sino también cómo el mundo responde a eso que traemos. Sapolsky dedica una parte muy interesante del capítulo a hablar de los famosos tipos de personalidad, especialmente el tipo A, asociado con competitividad, impaciencia, hostilidad y urgencia constante. Estas personas no solo se estresan más, también sufren más enfermedades relacionadas con el estrés, especialmente problemas cardiovasculares. No es simplemente que vivan más acelerados, sino que su propia forma de estar en el mundo los expone al desgaste continuo. Se ponen a prueba a sí mismos todo el tiempo, se exigen, compiten incluso cuando nadie los está mirando, y sienten que nunca es suficiente. Pero el tipo A no es el único patrón vulnerable. También lo son quienes tienden a la rumiación, es decir, a darle vueltas una y otra vez a lo mismo sin llegar a una conclusión. La mente atrapada en bucles de pensamiento se convierte en un generador de estrés constante. Lo que ocurrió ayer, lo que podría pasar mañana, lo que alguien dijo o no dijo. Todo se convierte en combustible para una hoguera que no se apaga. Y están también las personas con baja autoestima, con una imagen interna debilitada, que tienden a interpretar lo que les pasa como culpa suya, como prueba de que no valen. En estos casos, el estrés no solo surge de fuera, sino que viene reforzado por un diálogo interno castigador, que aumenta la presión y la ansiedad. Pero no todo son malas noticias. Así como existen factores de riesgo, también hay factores protectores. Las personas optimistas con sentido del humor, con habilidades para resolver conflictos o con una red social sólida, tienden a manejar mejor el estrés. No porque no lo sientan, sino porque han aprendido a regularlo, a ponerlo en perspectiva, a no dejar que los devore. Sapolsky no idealiza ni demoniza ningún rasgo. No dice, esta personalidad es buena y esta es mala. Lo que propone es entender que cada uno tiene su mapa interno y que la clave está en conocerse, en saber por dónde pueden entrar las grietas y qué cosas nos sostienen.
Una persona muy sensible puede ser también muy empática, muy creativa, muy capaz de captar matices. Pero si no aprende a cuidar su energía, puede agotarse fácilmente. Alguien con tendencia a la autocrítica puede ser muy exigente y detallista, pero si no aprende a parar, puede vivir en guerra consigo mismo. Este capítulo es, en el fondo, una invitación a mirar hacia dentro. A observar cómo reaccionamos, qué cosas nos disparan, qué historias nos contamos cuando estamos bajo presión. Y sobre todo, a entender que si bien no podemos cambiar todo lo que somos, sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con eso que somos. El estrés no es solo lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y en esa interpretación, la personalidad tiene un papel crucial. Aprender a conocernos, a regularnos, a tratarnos con más amabilidad, puede hacer la diferencia entre vivir estresados todo el tiempo o vivir con más calma, incluso en medio del caos. Capítulo 16. Drogadictos, adictos a la adrenalina y placer. Cuando el estrés aprieta, cuando la vida se vuelve demasiado, el cuerpo y la mente buscan alivio. Esa es una verdad básica. No es una debilidad moral, no es un fallo de carácter. Es una necesidad profundamente humana. Necesitamos momentos de descanso, de recompensa, de placer. El problema empieza cuando ese alivio se convierte en dependencia, cuando el escape se vuelve una cárcel. En este capítulo, Sapolsky se adentra en el mundo de las adicciones y del sistema de recompensa cerebral, para mostrarnos cómo el estrés puede empujarnos hacia comportamientos que, aunque placenteros en el corto plazo, a la larga nos dañan. Todo empieza con una idea poderosa: el placer tiene una base biológica. En nuestro cerebro hay circuitos dedicados a generar sensaciones agradables, principalmente a través de una sustancia llamada dopamina, que se libera en regiones como el núcleo accumbens cuando hacemos algo que nuestro cerebro considera valioso: comer, tener sexo, reír, recibir afecto, escuchar música. Es un sistema diseñado para motivarnos a repetir esas conductas que, en términos evolutivos, favorecen la supervivencia y la conexión social. Pero este sistema puede ser secuestrado. Las drogas, por ejemplo, no crean sensaciones placenteras desde cero, lo que hacen es activar, o sobreactivar, esos mismos circuitos de recompensa. Algunas, como la cocaína o las anfetaminas, provocan una explosión de dopamina. Otras, como la heroína o el alcohol, imitan sustancias naturales del cuerpo que nos calman o nos anestesian. En todos los casos, lo que ofrecen es un acceso directo, inmediato, brutal, al placer. Y ahí empieza el problema. Cuando una persona recurre a una droga, ya sea una sustancia o una conducta como el juego, la comida compulsiva, el sexo sin control o incluso el trabajo excesivo, lo hace porque, de algún modo, encuentra alivio. El cuerpo y la mente dicen: esto me calma, esto me desconecta, esto me hace sentir algo distinto a este malestar que me consume. Pero con el tiempo, ese acceso repetido al sistema de recompensa desregula su funcionamiento natural. El cerebro se acostumbra a niveles altos de dopamina y empieza a necesitar más estímulo para sentir lo mismo. Así nace la tolerancia. Así empieza el círculo. Sapolsky explica que, bajo estrés crónico, el sistema de recompensa se vuelve menos sensible. Es decir, cuando estamos estresados por mucho tiempo, nos cuesta más sentir placer con cosas normales. Todo parece apagado, sin sabor. Y eso hace que el cerebro empiece a buscar estímulos más intensos, más rápidos, más potentes. Las adicciones no surgen solo de la búsqueda de placer, sino también de la necesidad de huir del malestar constante. Y no solo hablamos de drogas. Algunas personas se vuelven adictas al trabajo, a las compras, al deporte extremo, al riesgo. No porque estén disfrutando, necesariamente, sino porque el subidón que producen esas actividades les permite, por un momento, salir del pozo. Es lo que Sapolsky llama, adictos a la adrenalina. Personas que solo sienten que están vivas cuando están al borde, cuando se enfrentan a desafíos extremos, cuando ponen el cuerpo al límite. Pero ese subidón, como todo pico artificial, viene seguido de una caída. Y ahí vuelve el estrés, la ansiedad, el vacío. Y la necesidad de volver a buscar el alivio. Así se perpetúa el ciclo. La adicción, vista desde este ángulo, no es solo una búsqueda de placer, sino una forma desesperada de autorregulación emocional cuando otras vías han fallado o no están disponibles. Este capítulo no juzga, no señala con el dedo.
Al contrario, propone entender la adicción como una estrategia de supervivencia fallida. Como un intento de reparar algo roto, de llenar un hueco, de calmar un sistema que está desbordado. Y al mismo tiempo muestra la urgencia de ofrecer a las personas alternativas reales, humanas, sostenibles para lidiar con el estrés. Porque, como concluye Sapolsky, el verdadero antídoto no es solo dejar la droga o la conducta adictiva. Es reconstruir el sistema de recompensa, es volver a encontrar placer en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo compartido. Es crear entornos donde el estrés no sea la norma, donde el malestar no se reprima sino que se acompañe, donde las personas puedan encontrar alivio sin tener que destruirse en el intento. En el fondo, este capítulo nos recuerda que todos necesitamos algo que nos haga sentir bien. Y que, si el mundo nos lo niega o nos lo arrebata, buscaremos sustitutos. Por eso, cuidar del placer sano, del gozo auténtico, de los vínculos, de la calma. No es un lujo. Es una necesidad vital. Capítulo 17. La vista desde el fondo. Imagina vivir cada día con la sensación de que no tienes control sobre tu vida. Que lo que hagas o dejes de hacer no cambia nada. Que el esfuerzo apenas sirve para sostenerte un poco más pero no para mejorar. Que otros, allá arriba, tienen las riendas y tú apenas sobrevives con lo que dejan caer. Esta es la realidad de millones de personas y también es uno de los mayores generadores de estrés crónico, la desigualdad. En este capítulo, Sapolsky deja claro que el estrés no se reparte de forma equitativa. Hay quienes viven con más recursos, más opciones, más apoyo, más seguridad. Y hay quienes apenas pueden imaginar una vida sin sobresaltos. Y no es solo una diferencia de ingresos o de nivel educativo. Es una diferencia de poder, de previsibilidad, de control sobre el propio destino. Una de las ideas más impactantes que presenta es que no basta con tener poco para estresarse. Lo que más enferma no es la pobreza absoluta, sino la pobreza relativa, saber que estás abajo, muy por debajo de otros, sin posibilidad real de ascenso. La comparación constante, la sensación de injusticia, la percepción de que el esfuerzo no sirve, son venenos silenciosos. No se ven en los informes médicos pero están presentes en cada célula. Sapolsky ilustra esto con estudios hechos en babuinos, una de sus especialidades. En estas sociedades animales, el rango social determina el nivel de estrés. Los babuinos de bajo estatus que tienen menos acceso a alimento, a sombra, a parejas sexuales que son acosados y desplazados constantemente, presentan niveles más altos de cortisol, peor sistema inmunológico, y más enfermedades. No porque estén en peligro físico constante, sino porque viven en un sistema donde el poder está distribuido de forma desigual y arbitraria. Y ese modelo se replica en los humanos. Personas en los peldaños más bajos de la jerarquía social, trabajos precarios, barrios marginados, sistemas injustos, viven con un estrés basal mucho más alto. No porque su vida esté llena de leones, sino porque el sistema entero es una amenaza constante. Tener que luchar cada día por lo básico genera una tensión que el cuerpo y la mente apenas pueden sostener con el tiempo. Y lo más doloroso es que esa desigualdad no solo genera estrés, sino que además limita las herramientas para enfrentarlo. Quien está más arriba puede pagarse una terapia, tomarse unas vacaciones, delegar tareas, hacer ejercicio, desconectar. Quien está más abajo tiene menos margen, menos tiempo, menos redes. Así, el estrés no solo nace de la desigualdad, también la perpetúa. Pero no todo es determinismo. Sapolsky también muestra que los entornos comunitarios, el apoyo social, la cooperación, pueden amortiguar los efectos del estatus. Un individuo de bajo rango en una comunidad solidaria puede estar mejor que uno de rango medio en un entorno competitivo y hostil. No es solo qué lugar ocupas en la escala, sino cómo se vive esa escala, cuánto apoyo tienes, cuánta humanidad hay a tu alrededor. Este capítulo es una llamada de atención, pero también una invitación a actuar. Porque si el estrés nace muchas veces de estructuras sociales injustas, entonces la solución no puede ser únicamente individual. Necesitamos cambiar los sistemas, no solo cambiar cómo los sufrimos. La salud no es solo una cuestión de elecciones personales, es también una cuestión de justicia social. Al final, lo que Sapolsky nos deja con este capítulo es una mirada compasiva, profundamente empática. No todos partimos del mismo lugar, ni cargamos con el mismo peso. Y eso importa.
Importa en cómo vemos a los demás, en cómo juzgamos sus decisiones, en cómo construimos nuestras comunidades. Porque no basta con decirle a alguien, gestiona tu estrés, si vive cada día bajo la amenaza del desahucio, del desempleo, del racismo, del abandono. Necesitamos un mundo donde la vida no sea una fuente constante de presión, sino un lugar donde, al menos, podamos respirar. Capítulo 18. Cómo controlar el estrés. Después de todo lo que hemos leído, después de haber recorrido el cuerpo desde las hormonas hasta la piel, desde la memoria hasta el corazón, desde el sistema inmune hasta las emociones más oscuras, puede parecer que el estrés es una bestia indomable. Que está en todas partes, que nos habita, que nos acecha, que nos moldea. Pero en este capítulo final, Sapolsky cambia el tono. Sin prometer milagros, nos dice que hay margen. Que sí, que el estrés está ahí, pero hay formas de resistirlo, de suavizarlo, de reconducirlo. Que no estamos tan indefensos como a veces creemos. Lo primero que nos propone es algo que parece obvio, pero que olvidamos todo el tiempo: hacer ejercicio. Mover el cuerpo no solo mejora la salud física, sino que es una de las formas más efectivas de descargar el exceso de activación provocado por el estrés. Cuando el cuerpo está tenso, cuando la adrenalina y el cortisol están circulando, el movimiento permite liberar esa energía de forma sana. No hace falta correr maratones ni levantar pesas como un atleta, caminar, nadar, bailar, subir escaleras, cualquier forma de movimiento regular ya ayuda. El ejercicio también mejora el estado de ánimo, favorece el sueño, estimula neurotransmisores que contrarrestan la ansiedad. En resumen, es medicina en forma de acción. El segundo pilar es el apoyo social. Tener con quién hablar, con quién compartir el miedo, la rabia, la duda, es una de las mejores formas de amortiguar el impacto del estrés. Y no hace falta que la otra persona tenga soluciones, muchas veces basta con que escuche, con que esté, con que nos haga sentir que no estamos solos. La soledad y el aislamiento empeoran cualquier situación difícil. El contacto humano, en cambio, actúa como una red de contención invisible pero poderosísima. En tribu, incluso los problemas más duros se sienten un poco más livianos. Otra vía de regulación es la espiritualidad o la práctica contemplativa. No se trata necesariamente de religión, sino de esa dimensión interna que nos conecta con algo más grande que nosotros. Puede ser la meditación, la oración, el arte, el silencio, el contacto con la naturaleza. Cualquier práctica que nos saque del ruido mental y nos lleve a un lugar de calma y presencia. Estudios muestran que quienes cultivan ese tipo de conexión interior tienen niveles más bajos de cortisol, mejor respuesta inmunológica, y una mayor capacidad para sobrellevar el sufrimiento. También es clave lo que Sapolsky llama flexibilidad cognitiva, la capacidad de reinterpretar lo que nos pasa. No es lo mismo pensar, esto me va a destruir, que pensar, esto es difícil, pero puedo aprender algo. Cambiar el relato no cambia la realidad externa, pero sí cambia cómo la vivimos. Quienes tienen más margen para ajustar sus pensamientos, para encontrar sentido en el caos, para adaptarse sin romperse, sufren menos los efectos del estrés. Otro aspecto importante es el sentido de control. Ya vimos en capítulos anteriores que la percepción de no poder hacer nada es una de las fuentes más tóxicas de estrés. Pero a veces con pequeños gestos, con decisiones simples, podemos recuperar una parcela de control. Organizar nuestro día, decir que no cuando es necesario, priorizar el descanso, crear rutinas que nos sostengan. No se trata de controlar el mundo, sino de controlar nuestra respuesta frente a él. Y no menos importante, el sentido del humor. Reír, incluso en medio del dolor, es un acto de resistencia. No se trata de minimizar lo que ocurre, sino de oxigenarlo. De abrir una grieta por donde entre la luz. El humor, el juego, la ligereza cuando se puede, no son frivolidades, son formas de sobrevivir. De volver a tomar aire en medio del ahogo. Sapolsky cierra este capítulo y el libro con una idea esperanzadora: no estamos condenados. El estrés está en el mundo, sí, y también en nosotros, pero hay formas de vivir con él sin que nos domine. Hay caminos para frenar, para soltar, para reconectar con lo que realmente importa. No hace falta ser un maestro zen ni tener la vida perfecta. Solo hace falta empezar a prestar atención. Saber cuándo estamos tensos, cuándo estamos en piloto automático, cuándo estamos repitiendo patrones que nos desgastan.
Y desde ahí, poco a poco, empezar a construir otra forma de estar en el mundo. Más consciente, más amable, más presente. Porque al final, como nos recuerda este libro desde su primera página, el cuerpo no distingue entre el león de la sabana y el miedo a no llegar a fin de mes. Pero nosotros sí podemos distinguirlo. Y ese simple acto de conciencia ya es una forma de libertad. Epílogo: aprender a vivir en vez de sobrevivir. Después de recorrer todo este libro, después de mirar de frente al estrés en cada rincón del cuerpo y del alma, uno se queda con una sensación agridulce. Por un lado, es inevitable sentir cierto vértigo. Hemos descubierto cómo el estrés puede dañar el corazón, la memoria, el sistema inmune, el sueño, el deseo, el placer. Cómo puede robarnos años, salud, alegría. Cómo incluso puede matarnos, y no en un sentido poético, sino literal. Pero por otro lado, hay algo profundamente liberador en esta lectura. Porque Sapolsky no nos deja con el miedo, sino con el conocimiento. Y el conocimiento, cuando se digiere con calma, se transforma en poder. En elección, en oportunidad. La gran lección de este libro no es, vive sin estrés, porque eso sería ingenuo. El mundo está lleno de razones para estresarse. Y a veces el cuerpo necesita activarse, defenderse, reaccionar. La verdadera lección es aprender a distinguir cuando el león está frente a nosotros. Y cuando solo está en nuestra cabeza. Es reconocer que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí podemos trabajar en cómo lo vivimos por dentro. Es recordar que el cuerpo siempre está escuchando. Que nuestras preocupaciones, nuestras culpas, nuestras heridas pasadas no solo están en la mente, también se imprimen en los músculos, en el estómago, en el ritmo cardíaco. Pero también es saber que tenemos recursos. Que respirar más lento, pedir ayuda, mover el cuerpo, cultivar el silencio, buscar la risa, poner límites, dormir mejor, son actos de salud, de resistencia, de dignidad. Este libro es un mapa. Un recordatorio de que no nacimos para vivir con el sistema de alarma encendido todo el tiempo. Que la calma no es una debilidad, sino una forma sabia de habitar el mundo. Que no todo se resuelve corriendo, ni exigiendo más, ni acumulando logros. A veces, lo que más nos sana es aprender a parar. A decir, ya está. A respirar, a volver al cuerpo, a estar presentes. Así que si te has sentido identificado, si has visto parte de ti reflejado en estas páginas, no te culpes. No es un fallo tuyo. Es el ruido del mundo, es la cultura de la prisa, es la historia personal que cargas. Pero ahora sabes más, ahora puedes mirar con otros ojos. Ahora tienes la posibilidad de hacer algo distinto. No todo el estrés se puede evitar, pero mucho se puede transformar. Y empezar, a veces, es tan sencillo como recordar que no eres una cebra. Pero que puedes aprender de ellas. Fin. Espero que hayas disfrutado de este resumen y que sigas con tu búsqueda de conocimiento. Si hay algún libro del que te gustaría escuchar un resumen, házmelo saber en los comentarios y lo tendré en cuenta.